Bien, empezamos con la exposición de Paraguay sobre la consolidación de su independencia. Ujú. Dale. ¿Listo? Bueno, pues este estado nació con la Declaración de la Independencia el 14 y 15 de mayo de 1811. A partir de este hecho histórico, pues empezaron a nacer una serie de acontecimientos. Como pues el primer acontecimiento fue que comenzó la lucha del gobierno por el reconocimiento de los demás países vecinos como pues Estado libre e independiente. Después, bueno, pues la principal finalidad de este Estado era lograr como el bien común de todos los habitantes de su territorio. Y pues también buscaban la satisfacción del territorio de las necesidades básicas, como lo son la salud, la educación, vivienda y seguridad. Entonces, pues, Catalina. Listo. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la independencia de Paraguay. La independencia de Paraguay fue un proceso mediante el que la antigua gobernación, luego independencia de Uruguay, logra independizarse del vínculo colonial de España. Bueno, pues esto quiere decir que Paraguay promulga su independencia en 1811, pero España la reconoce independiente recién en 1880. Bueno, esto vinculó que, bueno, las causas externas, eh, las causas externas, bueno, voy a hablar sobre las causas externas e internas. Las causas externas son pues aquellos hechos que ocurrieron afuera del territorio paragüeño. Entonces, pero pues tuvieron igual repercusión para pues hacer independiente. Una de estas causas es la invasión de Napoleón Bonaparte a España y la invasión de las iglesias al Río de la Plata. Bueno, las causas internas fueron la presión política y la presión económica, también la presión social. Bueno, las consecuencias de la independencia de Paraguay fue una sociedad más igualitaria y la autonomía política. Listo. Entonces, bueno, la población según Dirección General de Estadísticas y pues encuestas y censos, la evolución de la población de Paraguay de 1960 hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues en 1960, en población de hombres habían 937.424 hombres y en mujeres habían 966.588 mujeres. El total era 1.903.982 personas. Y en 2018, que fue la última como estadística que tomaron, en hombres habían 3.537.050 y mujeres 3.419.021. El total fue de 7.053.000 personas. Un dato que encontré fue que solo el 2,31% de la población es inmigrante, según indican los datos dados por la ONU. Entonces, bueno, entonces la historia de Paraguay puede ser dividida en tres grandes periodos. Los tiempos precolombianos, que fueron acontecimientos, bueno, uno de los acontecimientos que sucedieron fue la llegada de conquistadores europeos españoles al territorio de Paraguay oriental. Y bueno, también se encontraron diversas etnias indioamericanas que se encontraron en el estado de guerra entre pues sí mismas. Y la época colonial, uno de los datos curiosos es que se convirtió en la cabecera de una provincia colonial de España. Y pues esta se conocía como la Madre de Naciones, ya que de ella partieron las corrientes poblaciones de diversas ciudades. Y pues ya, esa es nuestra exposición. Bueno, el origen Nicaragua debe su nombre a la tribu amerindia de los nicaraos que habitaban en el territorio antes de la llegada de los españoles. Esta está abierta al Pacífico al oeste y al Caribe este y limita con Honduras y al sur de Costa Rica. Sus costas proyectan su vegetación exótica sobre la transparencia marina.
Es una idílica imagen que contrasta con la realidad de una tierra peligrosamente abierta hacia las extrañas, hacia las entrañas de la tierra a través de las chimeneas de sus numerosos volcanes. Nicaragua es un país poco poblado, es de frágil economía y, y fue herido por las dictaduras favorecidas por Estados Unidos. Nicaragua es uno de los territorios extraordinariamente difíciles de normalizar, pues a la gran inestabilidad de sus suelos y a los arrasadores huracanes. Nicaragua es un estado independiente ubicado en Centroamérica. Es una de las naciones con mayor biodiversidad de la zona, siendo considerado un país natural con bellas playas, zonas montañosas, ricas especies naturales, así como varios accidentes hidrográficos. Tras varios años de convulsa situación social y política, Nicaragua se levanta hoy como una nación en vías de desarrollo y constante progreso económico. Bueno, Nicaragua formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, que estaba desde Costa Rica hasta la península de Yucatán mexicana. Los aires independentistas llegaron hasta allá y hizo que los líderes iniciaran un proceso de negociación que acabó en 1821 cuando redactaron un acta de independencia y fue reconocida por los representantes de la corona. Ash, Una de las bueno. personas... No, voy yo. Bueno, las causas y consecuencias. Nicole, voy yo. Nicole, ya. Una de las personas que impulsó la independencia en Centroamérica fue Miguel Larrinaga, que hoy en día está representado y recordado en los billetes de 10 córdobas. Nicaragua quiso sumarse al naciente Imperio Mexicano, pero este se acabó después de muy pocos años. Los países del Istmo decidieron formar la Federación de Estados Centroamericanos, pero se acabó gracias a que los líderes tenían intereses particulares y poco a poco se fue dividiendo. Ahora sí. Sí, perdón. El 30 de abril de 1838 Nicaragua ingresó a la historia como una república independiente. Ahora sí, Nicole. Listo. En 1811 se inició el proceso de independencia que cristalizó en 1821 al ser proclamada la independencia de Centroamérica por Gavino Gainza, capital general de Guatemala. En 1926, Estados Unidos ocupó un nuevo Nicaragua, pero encontró fuerte oposición en la guerra de guerrillas que dirigió en general César Augusto Sandino y que se mantuvo hasta que aquel abandonó el país, que fue en 1933, y que bajo la presidencia del liberal Juan Sacasa. Y no mentiras, en 1542 las leyes nuevas crearon la audiencia de los confines que agrupa las gobernaciones de Nicaragua y Guatemala. No. Perdón. Listo. Los habitantes de la anteriormente llamada provincia española de Nicaragua, al igual, junto con otras personas de otras regiones, consideraron que ya era un tiempo de que tuvieran una independencia radical, separarse totalmente de España y de Guatemala. Y junto con las guerras independentistas de otras regiones, se logró alcanzar este sueño, esta meta, y de ahí se conoció como una nueva nación libre y soberana. Bueno, pues acá está la ubicación de Nicaragua.
que la mencioné al comienzo. Y ya. Aarón, Jiménez, ¿ya? ¿Están listos? Listo. Sí, sí, Listo. señor. Aarón, que prenda la cámara. Pues digamos que fue descubierto por Bartolomé de las Casas en el siglo XVI y pues este logra independizarse en 1938 y se crea como una república independiente en América. Un dato importante es que, pues, o que resalta en la historia geológica es, pues, de Honduras es el hecho de poseer el único reporte de fósiles de dinosaurios en América Central. Bueno, aquí ya es Honduras prehispánica, que fue antes de la llegada de los españoles. Esto es en el siglo XVI. Lo que ahora es Honduras, antes era habitado por pueblos de culturas que interactuaron entre ellos en diverso grado, como en el tiempo y el territorio. Y de aquella época aún sobresalen algunas de estas culturas que son la cultura olmeca, tolteca y maya. Jiménez. Bueno, es que el gobierno de la República realizó una firma que era como una declaración para consolidar a Honduras como un estado abierto, en la que firmaron algunos presidentes de los tres poderes del Estado, que son el Ministerio Público y algunos órganos contralores. Esta tiene como objetivo lograr el compromiso político y una mayor corresponsabilidad de todas las fuerzas sociales. No. Bueno, en Honduras antes venían unas tribus que eran los grupos étnicos autóctonos que pues históricamente poblaron Honduras y que todavía subsisten. Son los Pech, los Tahuacas, los Lencas, los Tolupanes y los Chortis. Y las tribus nuevas o modernas que pues se crearon de un tiempo para acá son los misquitos y los garinfunas y greoles, que son negros de un habla inglesa. También Honduras es un país multiétnico en su totalidad. Pues la composición étnica de Honduras pues es la siguiente. El 2% son blancos, el 3% son negros garífunas, que pues como les dije son negros de habla inglesa. El 6% son indígenas y el 90% son población el 90% de la población es predominantemente mestiza. ¿Sí? Y pues las etnias son parte de la belleza integral de Honduras y pues cada etnia tiene su particularidad. Aaron. Las causas de Honduras fuera un estado independiente fueron que la federación había sido destrozado por los rivales locales y las disputas ideológicas que habían producido el caos político y perturbado la economía. Listo. Bueno, el contacto con los españoles, el contacto de los españoles con la población indígena de Honduras comenzó con el último viaje de Cristóbal Colón, quien ya con 66 años de edad salió de Cádiz el 9 de mayo de 1502 con 3 carabelas y pues llevaba 150 hombres. Bueno, llevaba 150 hombres y pues llevando a su lado también a su hermano Bartolo y a su hijo Fernando de 13 años, que fue fruto de su segundo matrimonio.
La independencia fue el 15 de septiembre de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia de Centroamérica respecto a México, que se proclama en 1823. Y es en 1838 cuando Honduras se independiza de Centroamérica. Después de la independencia de Honduras, Honduras se unió a la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América y Francisco Morazán, que era un hondureño, él dirigía las fuerzas liberales que ganaron la guerra civil de 1827 a 1829 contra Guatemala. También Francisco Morazán fue presidente de esta federación los últimos 10 años. Y en 1840 hasta 1870 la república estuvo gobernada por algunos conservadores, y estos son Santos Guardiola, Francisco Ferrera y Juan Lindo. Y las consecuencias de esta independencia fueron el desorden gubernamental, alboroto a la población cercana, y para los comerciantes españoles desapareció una fuentes de ingresos. Bueno, y ya para cerrar, como tal, el surgimiento del Estado hondureño en su totalidad fue de 1838 a 1899. Uruguay, profe. Bien, te escuchamos. Ok, entonces primero vamos a... Ay, ¿por qué esto no me coge? Amerindios charruas fueron los primeros en habitar Uruguay. Y la llegada de los europeos data hasta 1516, cuando fue descubierto por Juan Díaz de Solís, quien navegó el río de la Plata, que es un río conformado por 3 ríos distintos. Sin embargo, pues las tentativas de colonización europea fueron desalentadas a lo largo por los charruas. ¿Por qué? Los charruas, cada vez que los querían colonizar, ellos se resistían y no dejaban avanzar a las tropas europeas. Charrúas. Charruas. A ver, bueno, ¿cómo se apropiaron de su territorio? Bueno, durante el periodo colonial, pues la región era un campo de batalla entre España y Portugal. Los portugueses fundaron Colonia, pero después se la cedieron a España. Colonia fue la primera ciudad de Uruguay y en 1726 fundaron la ciudad principal de Uruguay, que es Montevideo. Los indígenas, como les decía, se resistían a los ataques de los españoles, pero ellos lograron colonizar solo una parte de Uruguay, que es la parte occidental, si no me equivoco. Bueno, aquí podemos ver los indígenas charruas. Ellos fueron un pueblo amerindio que existió en el siglo IX, XIX. Sí, no, 9. Bueno, causas pues, de la apropiación del territorio. Bueno, España solo contaba con la parte occidental de Uruguay. Otra que formó una separación política con España, ya que no podían conquistar parte de Uruguay y el rey les estaba exigiendo de que conquistaran toda Uruguay. Bueno, ya que controlaron la parte occidental, esclavizaron los indígenas por resistir pues, a la colonización. Después los portugueses, después de 100 años, quisieron colonizar la banda oriental de Uruguay, pero Buenos Aires le ayudó a Uruguay y le ayudó a resistir las fuerzas portuguesas. Bueno, la consolidación de Uruguay. Bueno, en la década del siglo 70, Uruguay tenía un orden político que había llegado a la crisis y les había
y la economía de ellos estaba bajando mucho. No había tierra en los campos, no había comida ni nada y estaban pasando una época de hambre. Bueno, también fue difícil conseguir la estabilidad política, pues frente al levantamiento, ¿sí? Pero ellos resistían importando lana a otros países, ya que ellos son el principal exportador de lana en el mundo. Bueno, su población demográficamente que contaba con 1.042.000 habitantes según el censo realizado en 1908. Y en 1930 duplicó su población en 1930, estimada en 1.900.000. Bueno, otro dato interesante es que el 0,37 es migrante. Bueno, aquí podemos ver la foto de la apropiación del territorio de Uruguay. Esta obra se llama la Juración de los 33, que protegieron defender el territorio de Uruguay. Bueno, el que está ahí levantando la bandera, ¿sí lo ven? Ese es el primer presidente de Uruguay.